Evangelio según Mateo en el capítulo 17. Oremos. Padre Celestial, al abrir tu palabra, una vez más, Señor, te damos gracias. Gracias porque la tenemos delante de nosotros. Gracias, Señor, porque está disponible para nosotros en nuestro idioma, Señor, o en el idioma que queramos en realidad. Te pedimos, Señor, que tú, por el poder de tu Espíritu, abras delante de nuestras mentes, nuestros ojos y nuestros corazones el mensaje que tienes para cada uno de nosotros hoy, individualmente y como iglesia, y que podamos, Señor, salir de este lugar instruidos en tu palabra por tu Espíritu y con un corazón dispuesto, Señor, a poner en práctica lo que aprendamos. Nos encomendamos a ti entonces en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, muy bien. Mateo capítulo 17. Estuvimos viendo cuando Jesús llevó a sus discípulos, a sus 3 discípulos, Pedro, Juan y el hermano de Juan, Jacobo, a un monte muy alto en donde Él se transfiguró delante de ellos. Y se transfiguró físicamente, cambió su aspecto físico, hasta sus vestidos cambiaron y se hicieron blancos como el sol, tan blancos como ningún lavandero los pudo haber dejado, se nos dice. Y también vimos cómo los cubrió una nube, y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él escúchenlo. Es importante que reconozcamos estos, por lo que vamos a ver un poquito más adelante. Este es mi Hijo amado, y sabemos que la voz fue de Dios, que estaba declarando que Jesús era su Hijo, y sabemos por Juan 3:16 que es su Hijo unigénito, ¿sí? Y lo que quiere decir Hijo unigénito, quiere decir que Jesús es el único Hijo de Dios que de hecho su consistencia es la misma substancia que Dios es. Todos somos hijos de Dios, pero no somos hijos engendrados por Dios, por así decirlo físicamente, porque todos somos hijos de Adán primero y luego hijos de Dios por nuestra fe en Cristo. Pero Jesucristo fue o es el Hijo de Dios engendrado por Él. Por eso dice unigénito, único, y génito de engendrar. Él es el único del género de Dios, por así decirlo. Y es importante entonces que reconozcamos esto. Vimos cómo al bajar de este monte se encontraron con un muchacho endemoniado que su padre había traído a sus discípulos, pero sus discípulos no habían podido echar fuera el demonio o sanarlo de la enfermedad que tenía. Y el Señor inmediatamente con una palabra echa fuera al demonio y les dice que para que ellos pudieran tener el poder para echar fuera demonios como ese, había necesidad de estar en ayuno y oración. Y obviamente no estaba diciendo que tenían que ayunar y orar cuando llegaran con el problema, sino que ya tenían que tener una vida en la que acostumbraban a ayunar y orar, para que cuando los problemas llegaran, cuando los retos llegaran, pudieran tener la fortaleza espiritual para lidiar con ellos, ¿sí? Y después de que el Señor sana a este muchacho endemoniado y se lo entrega al Padre, les anuncia una vez más, les anuncia por segunda vez acerca de su muerte y su resurrección. Y es donde comenzamos la tarde de hoy, en Mateo 17, comenzando con el versículo 22. Y leamos juntos, dice ahí: cuando ellos estaban en Galilea, Jesús les dijo. Y al hablar de ellos está hablando de Jesús y sus discípulos, los 12 que andaban siguiendo, que caminaban con Él, que lo seguían donde quiera que Él iba. Y les dice: el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo. Es importante señalar que en la Reina Valera 60, que es la que la mayoría de ustedes deben tener ahorita en sus manos, si es que todavía no tienen la Reina Valera contemporánea, que es la que yo estoy leyendo, dice: en manos de los hombres. El Hijo del Hombre, que es Él, va a ser entregado en los poderes de este mundo o en las manos de los hombres. Versículo 23 dice: y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y luego en lo que quiero que pongan atención es en la reacción que los discípulos tuvieron. Porque después de todo lo que han visto de parte de Jesús, después de todo lo que han escuchado de parte de Jesús, después de que han visto su poder sobre los demonios, después de que han visto su dominio de la palabra de Dios, después de que han visto su estilo de enseñar a que todo mundo entendía y la autoridad que se le notaba que tenía cuando enseñaba, después de todo ello, cuando el Señor les dice que Él va a ser entregado a los poderes de este mundo y que lo van a matar, ¿sí? Y luego como que se brincan la parte donde dice: pero al tercer día resucitará. Al oír esto, ellos se entristecieron mucho. Y al decir que se entristecieron mucho, eso es precisamente lo que quiere decir: se entristecieron mucho.
Empezaron a sentirse tristes, estaban viendo la posibilidad de que lo que estaba él diciendo era realidad, y esto los llenó de tristeza. Esto los llenó de tristeza. De nuevo, esta es la segunda vez que Jesús les anuncia lo que va a pasar o lo que va a pasar con él. La primera vez que les anunció esto, ¿se acuerdan? Fue en el capítulo anterior que estudiamos, en el capítulo 16. Si quieren dar una vuelta en su Biblia hacia la izquierda, en el capítulo 16, los versículos 21 al 23, donde Jesús les comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén a padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y morir. Y luego les dice, y resucitar al tercer día. Ahí fue donde Pedro lo lleva aparte y le comenzó a reconvenir: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cuestiones humanas. Recordamos que antes de esto, Pedro había hecho una declaración muy poderosa acerca de quién era Jesús, que era el Hijo de Dios, era el Mesías, el ungido de Dios y el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús reconoció que eso no le había sido revelado a Pedro por sangre y carne, sino por su Padre que estaba en los cielos. Y ahora le dice: aléjate de mí, Satanás. ¿Verdad? Y vimos cuando estudiamos esa sección lo rápido que puede cambiar la mentalidad de las personas dependiendo de las circunstancias por las que está pasando. Ahora, en la cita anterior les dice que va a sufrir a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Aquí les dice que el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán. Reina Valera 60 de nuevo, en las manos de los hombres. Y al decir los poderes de este mundo, está incluyendo a los poderes seculares, pero también está incluyendo a los poderes religiosos. Cuando dice este mundo, los poderes de este mundo, está hablando de los poderes seculares y está hablando de los poderes religiosos. Ahora, podríamos entender, ¿verdad?, si los poderes seculares lo tomaran y lo azotaran y lo castigaran y lo crucificaran finalmente, porque no entendían quién era Jesús, porque no entendían que él era el Mesías, porque no entendían que era el Hijo de Dios. Pero los poderes religiosos, aquellos que tenían años, siglos, milenia, estudiando las profecías, estudiando el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, todo aquello que hablaba del Mesías que iba a venir, los poderes religiosos también. Sí, porque creo que todos nosotros los que estamos aquí, salvo algunos pocos, hemos vivido lo suficiente para darnos cuenta que tanto los poderes religiosos como los poderes seculares pueden ser corruptos, ¿no es cierto? Pueden ser corruptos. Y a menudo, a veces, quizás porque se sienten respaldados por la religión, los poderes religiosos pueden ser inclusive más corruptos que los poderes seculares. Los poderes seculares tienen razón no debe decir tienen razón, es más fácil que los poderes seculares sean corruptos porque no tienen a Dios, no tienen conocimiento de Dios, no tienen temor de Dios, no les importa complacer a Dios o no, el único interés que ellos tienen es por sí mismos, por mantener el poder, por mantenerse en el lugar en donde están y que nadie los pueda tumbar. Eso es lo que vemos cada vez que hay elecciones en cualquier país, cuando hay golpes de Estado, etcétera, etcétera. Vemos a un poder secular tratando de mantener ese poder. Pero los poderes religiosos pueden ser igual y a veces hasta más corruptos que los poderes seculares. Y los poderes religiosos, sin tener razón para hacerlo, porque si vemos lo que la religión debe ser algo bueno, algo que acerque al hombre a Dios, algo que comunique el corazón de Dios. Pero la religión a menudo se puede pervertir, porque la religión se convierte en lo que yo quiero que mi religión sea. La religión se convierte y enseña lo que a mí me conviene que se enseñe. Y tarde o temprano empiezo a enseñar mi punto de vista como religión, mi punto de vista como la palabra de Dios, y empiezo así a poco tergiversar la palabra de Dios y a darle un punto de vista humanista y no lo que el Señor quería decir en su palabra.
La única forma que podemos evitar llegar a ese punto es si confiamos en que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y decimos únicamente lo que Él nos da para decir y no interpretamos las cosas como nosotros creemos que deben ser interpretadas y le damos ponemos esa notita, ¿sí?, humanista del hombre a lo que estamos tratando de comunicar. Entonces, al decir los poderes de este mundo, está incluyendo a los poderes seculares, pero también a los poderes religiosos, porque sabemos que los dos pueden ser igual de corruptos. Ahora nosotros, como cristianos, especialmente como chapeleanos, como se les dice en algunos lugares, porque somos de Calvary Chapel, nosotros no creemos en religión, creemos en relación. Nuestra religión es tener una relación viva, dinámica, personal con el Señor Jesucristo. No nos acercamos a Él religiosamente, no estamos aquí por nuestra religión, estamos aquí porque tenemos el deseo en nuestro corazón de honrarle, ¿sí?, con nuestro tiempo, con nuestro talento, con nuestro tesoro y exaltar su nombre. Ahorita estamos exaltando su nombre aquí en este lugar delante de todos y cada uno de nosotros, pero también por medio de las redes sociales estamos exaltando su nombre a mucha gente que no nos está acompañando aquí, y a mucha gente que inclusive pudiera no creer en el Señor. El nombre de Cristo está siendo exaltado delante de ellos, y al fin de cuentas esa es la misión principal de la iglesia, atraer a gente a Cristo. Ahora, no me malentiendan, la religión no es mala en sí. Es más, la misma Biblia dice que la verdadera religión es ¿qué? Cuidar de los huérfanos y las viudas. Entonces, si queremos que se nos reconozca como gente religiosa, entonces esas son las cosas que debemos estar haciendo, esas son las cosas que deberíamos estar haciendo, ¿sí?, encargándonos de estas personas que tienen necesidad, que son menos afortunadas que nosotros por una razón u otra. Ahora, se nos dice que al oír esto, ellos, los discípulos, se entristecieron mucho. ¿Sí? El que Jesús les dijera que iba a padecer y que lo iban a matar, hizo que sus discípulos se entristecieran al pensar en que ya no iba a estar con ellos. Primero, en que ya no iba a estar con ellos. Es curioso cómo se puede acostumbrar uno a la presencia de las personas, ¿verdad? Amistades, compañeros de trabajo, los hijos, definitivamente el cónyuge, ¿verdad? Nos acostumbramos a esas presencias en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y cuando pensamos en la posibilidad de que alguna de ellas nos pudiera faltar, eso trae cierta tristeza en nuestro corazón, ¿verdad? Aunque a veces andemos enojados con ellos, ¿verdad? Pero de todas maneras, cuando pensamos en ello, ay no, Señor, que no me vaya a faltar, que siempre esté conmigo, ¿verdad? Entonces, al pensar que Él ya no iba a estar con ellos, sus discípulos se entristecieron. Y una vez más, los discípulos no escucharon ni entendieron lo de la resurrección. Se los dijo, las dos veces que ha mencionado su muerte, ha mencionado también su resurrección, pero parece ser que solo escucharon y entendieron las palabras que dijo acerca de su muerte. Y creo que no entendieron las palabras que dijo acerca de la resurrección, porque no era algo muy común, no era algo que se viera constantemente, no era algo que se viera muy seguido entre ellos, que alguien moría y resucitara de entre los muertos. Quizás lo habían escuchado en alguna enseñanza, quizás habían escuchado acerca de los profetas del Antiguo Testamento que resucitaron muertos y huesos, etcétera, etcétera, pero era para ellos algo lejano, algo foráneo, algo que no habían experimentado. Y por eso se llenaron de tristeza. Creo que nosotros también, porque hay tantas cosas de las cuales la Biblia nos habla que nunca hemos experimentado. Quizás esas cosas de las que la Biblia nos habla, que son muy sobrenaturales y muy misteriosas y muy milagrosas, tenemos problemas para poder creer que eso sucedió, y mucho más problema para creer que eso pudiera volver a suceder. Digo, ¿a cuántos les gustaría ver a un muerto resucitar? ¿Sí? ¿Verdad que no? Lo declaran muerto y van a llevar el cuerpo y lo están preparando, y de repente se le sienta en el cajón y empieza a platicar con usted. Ay Dios, ¿verdad? Ay Señor, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que este era quizás un concepto que habían escuchado antes, pero no algo que habían visto. Y yo creo que si somos honestos, ninguno de nosotros está preparado para ver a un muerto resucitar. A veces lo pensamos. Les digo algo curioso. Cuando mi esposa, el Señor la llamó a su presencia, me acuerdo que
Ya finalmente nos echaron del hospital a mí y a mi hijo porque ya no había nada que pudieran hacer. Yo sentía que no podía irme porque sentía como que en cualquier momento se podía levantar. Porque le estaba pidiendo al Señor, Señor, no, por favor, todavía no, no es tiempo, está muy joven, etcétera, etcétera. Y empecé a pedirle al Señor que si era su voluntad, la resucitara. Y no me quería ir porque pensaba que posiblemente iba a ser la voluntad de Dios. Pero no lo fue. Pero yo sé que aunque se la llevó de mi presencia, ella está viva en su presencia. Y que un día yo voy a estar con ella también, pero más importante, con Él también. Por ahorita, mi amor, gózate en la presencia de nuestro Señor y pronto te alcanzo, ¿verdad? Pero entonces, ellos no habían experimentado eso. Entonces, a lo mejor los oídos no estaban capacitados para captar ese concepto, para captar ese principio de la resurrección. Y al recibir estas noticias se pusieron tristes. ¿Verdad? Es lógico, es de esperarse. Nos sucede a todos, ¿no es cierto? A menudo cuando recibimos noticias que pueden ser difíciles de recibir y a veces de entender esas noticias nos pueden abrumar tanto que no podemos ver más allá de lo que tenemos delante de nosotros. Y de nuevo, tengo que usar a mi esposa como ejemplo y lo que nos pasó a nosotros porque yo lo he sentido. Cuando mi esposa empezó a tener problemas para pasar la comida y empezó a no comer bien, etcétera, cuando fuimos a que le hicieran un scan y luego una biopsia de lo que estaba obstruyendo su esófago. Sí, yo la dejé ahí para que la internaran, iba a ser algo rápido y la metieron al quirófano y entré yo con ella hasta donde me lo permitieron. Y después me salí, saqué mi computadora y me puse a trabajar ahí en el hospital. Como 2 horas después salió el doctor y me dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que tiene tu esposa. Y dejé todo lo que estaba haciendo y me puse a llorar, me puse muy triste. Porque me acuerdo que le pregunté al doctor, ¿y se va a morir? Y el doctor me dijo, de esos doctores así pues, conocen esos doctores, ¿verdad? Que más vale que les diga la verdad ahorita y no que les dé esperanzas que a lo mejor no hay, ¿verdad? Me dice, no ahorita, pero eventualmente. No, pues calle boca para lengua, ¿verdad? Y no me paré a pensar, no me detuve a pensar, el Señor puede sanar, el Señor puede intervenir, el Señor puede hacer esto, si es su voluntad, Él puede salvarle. No me puse a pensar nada de eso, nada más pensé en lo último que me dijo el doctor, no ahorita, pero eventualmente. Gracias a Dios por ese doctor en realidad, porque me preparó, y aunque yo creía que el Señor, y la sanó una vez, desapareció el tumor completamente, pero luego permitió que volviera ese tumor, y ¿saben qué? Yo creo que mi Dios es soberano, y le doy la libertad para no hacerme caso a mí, sino hacer lo que Él piensa que es mejor para mi vida, y me someto a Él, porque Él es Dios y yo no. Así es que, pero entonces a menudo cuando recibimos noticias que pueden ser difíciles de recibir y a veces de entender, esas noticias nos pueden abrumar tanto que no podemos ver más allá de lo que tenemos delante. Como les mencioné, una enfermedad, el que se nos diga que a alguien alguien amado no le queda mucho tiempo de vida, que nos digan que nos están dando layoff en el trabajo, que nos digan que nuestra casa se perdió en un incendio, que nos digan que un hijo o hija de nosotros está detenido en la cárcel. Todas esas cosas nos pueden nos pueden abrumar tanto que no vemos más allá de lo que tenemos delante, y se nos olvida que Dios es un Dios que interviene en los negocios de los hombres y especialmente en los negocios de sus hijos. ¿Creen eso? ¿Creen eso? Que Dios interviene en los negocios de sus hijos, en las cosas que les pasan a sus hijos. Si a veces no interviene como sus hijos desearían que interviniera, pero siempre interviene. Si cantamos ese canto, aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Yo sé que estás sobrando. A veces no lo podemos ni sentir, pero tenemos que saber que Dios está obrando.
Sí, pero a menudo cuando estamos pasando por la situación ni sentimos y a veces ni creemos que Dios esté obrando, porque nuestro primer pensamiento como seres humanos es: si Dios estuviera obrando, las cosas no estarían como están, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan como Marta y María con su hermano Lázaro? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Claro que Dios tenía un propósito, ¿verdad? Iban a ver resucitar a Lázaro. Me pregunto yo si cuando los discípulos vieron eso no dijeron: este es lo que está hablando. ¿Quién sabe? Vamos a llegar más adelante en nuestro estudio de Mateo y vamos a poder ver más acerca de esto. Pero sí, las malas noticias a veces nos abruman y no vemos más allá de lo que tenemos delante de nosotros. ¿Se acuerdan de un camarada en la Biblia que se llamaba Job? ¿Se acuerdan todas las tragedias que sufrió Job? ¿Se acuerdan todas las pérdidas que tuvo? ¿Se acuerdan cómo pasaba algo y venía uno de sus siervos a decirle, y el primer siervo todavía no terminaba de decirle, y le llegaba otro y otro y otro? Lean conmigo lo que Job dijo en Job 30, comenzando con el versículo 16. Job dice: una gran tristeza embarga mi alma, todo el tiempo me domina la aflicción. Versículo 17: por las noches el dolor me corroe los huesos, el sueño se me va y ya no encuentro reposo. ¿Alguna vez han experimentado eso? ¿Alguna vez han pasado eso por alguna situación que se les informó que iban a tener que pasar por ella o que están pasando? Si han llegado a ese punto en el cual la tristeza los embarga al grado de que no, como dice el dicho, no los calienta ni el sol, ¿sí? Al grado de que el dolor llega hasta los huesos y no se puede dormir y no se puede ni descansar, porque está uno acostado y está sudando y se está dando vueltas en la cama y no pueden ni siquiera recuperar fuerzas. Todos pudiera ser que llegásemos a ese punto. Quizás algunos ya hemos llegado, ¿verdad? Pero todos, si vivimos suficiente tiempo aquí en la tierra, vamos a tener que pasar por algo así. Pero como creyentes, mis hermanos y hermanas, debemos recordar que aunque las noticias recibidas y aún las circunstancias por las que pudiéramos tener que pasar pueden ser difíciles, nuestra esperanza está puesta en nuestro Dios, que siempre nos ayuda y nos protege. Que siempre nos ayuda y nos protege. Siempre está ahí para levantarnos. Siempre está ahí para ser nuestro escudo. Siempre está ahí para fortalecernos cuando sentimos que ya no tenemos más fuerzas. Siempre está ahí para darnos el ánimo que necesitamos tener y la energía que necesitamos tener para seguir adelante. Porque a veces vamos a tener que seguir adelante por unos días, a veces vamos a tener que seguir adelante por algunos meses, a veces vamos a tener que seguir adelante por años. Y el dolor nunca va a desaparecer por completo. Y no va a pasar un día en el que no pensemos en Él. Pero sí vamos a poder ser útiles en las manos de Dios si ponemos nuestra confianza en Él. Y aunque nos sintamos como nos sintamos, nos recordamos a nosotros mismos de que Dios está ahí siempre, siempre para protegernos, siempre para fortalecernos, siempre para llenar nuestro corazón de gozo, aun cuando no queremos estar gozosos. ¿Alguna vez no han pasado por esas situaciones en las que no tienen ganas ni de estar gozosos, no quieren ni estar contentos? Como que sienten que no hay razón para estar contentos, y de todos modos hay una alabanza en su mente, hay una alabanza en su corazón, hay un versículo de la Biblia que lee y como que trae una sonrisa a sus labios y empieza a cantar y empieza en medio de la tristeza a gozarse porque la presencia de Dios está ahí a pesar de la circunstancia por la que está pasando. A mí me pasa cada rato. Corre mi hija del segundo piso de la casa. ¿Qué tienes? Nada, estoy cantando. Es que oía como que estabas gritando de dolor. Pues así canto. Hubo una vez en la que podía cantar, ahora ya no, ahora ya nada más grito, ¿verdad? Pero sucede, no sé si a usted le ha sucedido, pero a mí sí me sucede. Sí, en donde puedo estar bien triste y puedo estar pensando en las cosas, etcétera, etcétera, pero luego un canto viene a mi corazón y eso me llena de gozo y alegría, aunque no tengo ganas de estar gozoso y alegre.
Es lo último que quiero. Pero así es Dios. Así es Dios. En el Salmo 33, comenzando con el versículo 18, noten lo que dice ahí. El Señor mira atentamente a quienes le temen, a quienes confían en su misericordia. Versículo 19, ¿para qué los mira? ¿O para qué los mira atentamente? Para librarlos de la muerte y darles vida en tiempos de escasez. Con el alma esperamos en el Señor, dice el versículo 20, pues Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por Él se alegra nuestro corazón. Palabras mías aquí, a pesar de las malas noticias que podamos recibir o las malas circunstancias por las que estemos pasando. El salmista sigue diciendo, confiamos en su nombre. Sí, Señor, sea tu misericordia sobre nosotros tal como lo esperamos de ti. Eso es lo que espera de Dios. Porque si eso es lo que espera de Dios, eso es lo que va a recibir. Si usted cree en Él, eso es lo que el Señor va a recibir. Si usted le teme a Dios, y no estoy hablando de tenerle miedo, estoy hablando de tener esa reverencia temerosa delante de Él, porque sabe que Él es Dios y usted no, entonces Él lo va a librar de la muerte. Ahora, ¿lo va a librar de morirse? Puede ser. No puede ser, no diga que no. Puede ser que sí, pero quizás no lo libre de morirse. Pero de una cosa sí puede estar seguro y segura, es que de la muerte, por su fe en Cristo Jesús, ya ha sido librado. ¿Sí? Y la muerte no nos va a poder detener a ninguno de nosotros, porque estar ausentes de este cuerpo es estar presentes con el Señor. Qué bueno que se lo sepan. Entonces me gusta el versículo 22 del Salmo 38 de nuevo. Señor, sea tu misericordia sobre nosotros, tal y como lo esperamos de ti. ¿Cómo espera usted la misericordia de Dios? Que sea gotero, en gotero, o abundante misericordia. Abundante, ¿verdad? Y nunca es la misma misericordia, porque ¿qué nos dice las Escrituras? Que las misericordias de Dios son ¿qué? Nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El profeta Nahum dice en Nahum capítulo 1 y el versículo 7, el Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. Pregunta, ¿usted confía en el Señor? ¿Usted tiene toda su confianza en Él? ¿No le hace las noticias que haya recibido? ¿No le hace la circunstancia por la que esté pasando? Su confianza está puesta en Él. Entonces Él lo conoce a usted personalmente, lo conoce a usted por nombre. Y usted puede correr a Él y Él será su refugio. ¿Sí? Cuando corremos a Él, Él nos abraza, Él nos cubre. Sí, se nos da ese término antropomórfico acerca de las alas de Jehová, ¿verdad? Él quiere cubrirnos a nosotros como las gallinas cubren a sus polluelos. Sí, Él quiere sostenernos en sus brazos para que sepamos que Él está obrando en nuestra vida. De nuevo el salmista en el Salmo 34, los versículos 17 y 18, noten lo que dice ahí. Los justos gimen y el Señor los escucha y los libra ¿de qué? De todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Ahora note que dice que a los justos. Ahora la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno. Pero ¿saben que sí hay justos? ¿Saben quiénes son los justos? Los que estamos en Cristo Jesús. Porque Él nos ha declarado justos. Porque Él nos ha justificado. La sangre de Cristo nos ha justificado. Y porque somos declarados justos, si gemimos a Él, si clamamos al Señor, Él nos escucha y nos libra de todas nuestras angustias. De todas. Y si no nos va a librar de las angustias por las que estamos pidiendo que nos libre, ¿sabe qué? Nos va a dar la gracia para poder soportarlas. De una manera o de otra confiamos en Dios y ponemos nuestra esperanza en Dios para que Él haga estas cosas. Luego nos dice el Salmo 42 y el versículo 11. Noten, Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún debo alabarlo. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. ¿Sí? Los discípulos todavía no entendían esto.
Los discípulos todavía no les quedaba el 20, no les caía el 20, todavía no entendían lo que el Señor estaba haciendo y lo que significaba que Él fuera a Jerusalén para sufrir a manos de los poderes del mundo y luego ser crucificado. No sabían lo que estaba diciendo cuando decía: y al tercer día resucitaré. Porque para los discípulos el oír de la boca del Maestro, de aquel que han reconocido como el Mesías, el Hijo de Dios, debió haber sido muy difícil escuchar estas cosas. Sí, sin duda esperaban todo de Él, menos esto que les estaba anunciando. Sí, pero Él quería que ellos supieran que su destino aquí en la tierra no era ocupar un trono, sino que morir sobre una cruz. Va a llegar el día en que Él va a ocupar el trono. Va a llegar el día en que sus enemigos van a ser puestos a sus pies. Va a llegar el día en el que Él va a reinar con vara de justicia. Pero hasta entonces, hasta estos momentos en los que ellos están caminando con Él y Él les está enseñando, ellos tenían que entender que el Cristo, su Cristo, el Hijo de Dios, en quien ellos estaban siguiendo y habían creído en Él, ¿sí?, iba a tener que morir en una cruz. Y era importante para Él que lo supieran. Era importante para Él que lo supieran. ¿Saben por qué? No porque iba a resucitar, sino porque Él los estaba llamando a hacer lo mismo ellos. Él los estaba llamando a ellos a hacer lo mismo que Él estaba haciendo. ¿Se acuerdan el capítulo anterior? De nuevo unas cuantas páginas hacia la izquierda, en Mateo 16, 24 y 25, dice: a sus discípulos Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces era importante que ellos supieran lo que le esperaba a Él, porque les estaba pidiendo que ellos siguieran su ejemplo. Es fácil seguir a Jesús en sus milagros, es fácil seguir a Jesús en su poder, cuando su poder es manifestado aquí en la tierra. Es fácil seguir a Jesús cuando anda echando fuera demonios y sanando leprosos y devolviéndole la vista a los ciegos. Es fácil. Sería fácil si el Señor viniera y hiciera todas esas cosas delante de nosotros, ¿no es cierto? Anduviéramos detrás de Él para todos lados, ¿verdad? ¿Y a dónde irá a estar mañana? Pues en el Parque Balboa. Pues vámonos temprano, es más, vámonos desde ahorita, porque va a estar allá, sin duda va a sanar a algunos, etcétera. Va a sanar a algunos, a lo mejor resucita a un muerto, a lo mejor le devuelve la vista a alguien. Y después de eso, ¿en dónde va a estar? Pues aquí dice en su página de Facebook que su gira va a seguir y ahí vamos. Y luego de repente vemos el anuncio: ahora le toca ir a la cruz. ¿Se acuerdan que nos dijo que nosotros también debemos tomar nuestra cruz y seguirlo? ¿Qué onda? ¿Quién va conmigo? ¿Pedro? ¿Juan? ¿Jacobo? Ustedes que lo vieron en el monte de la transfiguración. ¿Quién va conmigo? Hoy va a ir a la cruz. Y nos pidió que si queríamos seguirlo, tomáramos nuestra cruz y nos negáramos nosotros mismos. ¿Quién va? ¿Nadie? Tenemos que estar dispuestos a ir a la cruz, mis hermanos. Tenemos que estar dispuestos a ir a la cruz. Y algunos de nosotros vamos a tener que ser crucificados no una vez, sino 2, y 3, y 4, y 5 veces durante nuestra existencia aquí en la tierra. Pero no se desanimen. No se desanimen. El mismo destino que Él tuvo de ir a la cruz y resucitar es el mismo destino que nosotros tenemos cada vez que vamos a la cruz y resucitamos a una vida nueva. Resucitamos entendiéndolo mejor. Resucitamos conociéndolo mejor. Resucitamos apreciándolo mejor por lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Entonces ellos aún no lo sabían, pero lo que estaba haciendo era ponerles el ejemplo porque a eso los estaba llamando a ellos. Pero la tristeza que sentían por lo que les estaba comunicando no les permitía oír que si bien iba a tener que morir, también iba a resucitar. Y a través de esa muerte y resurrección, Él lograría su más grande victoria, de la cual ahora disfrutamos nosotros. Amén.
Y déjenme decirle algo, va a anunciar esto una vez más todavía cuando lleguemos al capítulo 20. Pero como vamos a ver cuando lleguemos ahí, en esa ocasión no se nos menciona que haya habido una reacción de parte de los discípulos porque estaban ocupados con otra situación. Pero lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. ¿Ok? Versículo 24 dice, cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban los 2 dracmas se acercaron a Pedro y le dijeron, su maestro no paga los 2 dracmas. Me lo imagino así con un acento judío. Su maestro no paga los 2 dracmas. ¿Qué se cree? ¿Se cree el papá de los pollitos? ¿Cree que está exento? ¿Qué onda? ¿Sí? Ahora, estos 2 dracmas era un impuesto muy especial para los judíos, ¿ok? Estos 2 dracmas era un impuesto que era un tributo que todo varón judío de 20 años para arriba tenía que pagar y era destinado como parte de los ingresos para mantener el templo. Con estos 2 dracmas que cada varón judío mayor de 20 años pagaba, ese dinero se debía usar exclusivamente para la manutención del templo. En Éxodo capítulo 30, los versículos 13 y 14, leemos ahí, todo aquel que sea contado deberá pagar 5 gramos de plata, que es igual a los 2 dracmas, que es la mitad del peso oficial del santuario. La ofrenda al Señor será de 5 gramos de plata. Versículo 14, todo el que sea contado y que tenga más de 20 años deberá dar esta ofrenda al Señor. Curada como hacía las cosas Dios antes, ¿verdad? Mayores de 20 años pueden ir a la guerra. Mayores de 20 años tienen que pagar este impuesto especial. Sí, mayores de 20 años, sí, sucesivamente vemos diferentes cosas que solamente los hombres que eran mayores de 20 años podían y debían hacer, como ir a Jerusalén para los días de fiesta, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es una buena manera de establecer la edad de responsabilidad que Dios ve como tal, ¿verdad? Digo, no podemos decirlo dogmáticamente, pero por lo que podemos ver en las Escrituras y las evidencias que tenemos, la edad de 20 años es la edad en la que, ok, ahora sí, tú eres responsable por tus actos, ¿verdad? Recibían los privilegios y deberes de la ley a los 12 años cuando se les hacía su bar mitzvah, pero la edad de responsabilidad parece ser que era a los 20 años. Versículo 25 dice, él le respondió que sí, él siendo Pedro, cuando estas personas le preguntan, y noten, no eran fariseos, no eran escribas, eran personas que estaban ahí para cobrar este impuesto para llevar al templo, sea quien hayan sido, pero no se nos dice que es ninguno de ellos. De nuevo, Pedro les respondió que sí, pero cuando Pedro entró a la casa, Jesús le habló primero y le dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Noten que le preguntan a Pedro y no al Señor si su maestro no va a pagar los 2 dracmas que se tenían que pagar. ¿Por qué creen que le preguntaron a Pedro y no a Jesús? Eso es lo primero que podemos pensar, ¿verdad? Que les iba a poner una regañada, ¿verdad? Pero no lo hizo. No lo hizo, ya tenemos toda la historia y es más, creo que ustedes ya la han leído antes y es más, ahorita ya se adelantaron un poco porque quieren saber hacia dónde voy. Pero la pregunta es ¿por qué le preguntaron a Pedro y no a Jesús? ¿Qué ganaban con preguntarle a Pedro y no a Jesús? No deberían de haberle preguntado a Jesús, era lo que les interesaba, saber si él iba a pagar o no. No les interesaba a Pedro, les interesaba si Jesús iba a pagar o no. ¿Por qué le preguntaron a Pedro y no a Jesús? No nos vamos a ir de aquí hasta que alguien conteste correctamente. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Déjenme decirles por qué creo yo que le preguntaron a Pedro. ¿Saben por qué le preguntaron a Pedro? Para sembrar duda en la mente de Pedro en cuanto al carácter de Jesús. Para sembrar duda en la mente de Pedro en cuanto al carácter de Jesús. ¿Es tu maestro? ¿Predica la ley? ¿Habla de los profetas? ¿Hace milagros? ¿Y no hace lo que la ley dice que se debe hacer? Pues ¿qué clase de maestro es tu maestro? ¿Es cierto que el mundo a veces así trata de poner duda en nuestra mente acerca de nuestro Dios? Eso es, si tu Dios es tan poderoso, entonces ¿por qué estás pasando por lo que estás pasando? Si tu Dios todo lo sabe, entonces ¿por qué deja que esto suceda? ¿En dónde está la misericordia de Dios si
etcétera, etcétera. Todo eso está diseñado por Satanás para poner duda en nuestra mente de que Dios, de si Dios es quien las Escrituras dicen que Dios es. Y a veces estas cosas, este tipo de preguntas, si no conocemos bien a Dios, nos puede tambalear, mis hermanos y hermanas. Nos puede, oye, pues si es cierto, si es tan poderoso, entonces ¿por qué no? Si es tan misericordioso, entonces ¿por qué está dejando que esto pase? Si es esto, si aquello. Y está diseñado para sembrar duda en nuestra mente, como estaba en este caso para sembrar duda en la mente de Pedro en cuanto al carácter de Jesús. Porque si era maestro y era maestro de la ley, tenía que cumplir con la ley, que de hecho se nos dice que Jesucristo cumplió con toda la ley. ¿Sí? Noten que cuando le preguntan a Pedro, él dice que sí. Tu maestro no paga los 2 dracmas. Y Pedro, sin preguntarle al Señor, sin nada, dice que sí. Que Jesús sí pagará el impuesto que estaban cobrando. Pero no le va y le pregunta, oye, maestro, ¿qué onda? ¿Lo vamos a pagar o no? Y el Señor no le contesta nada. No va Pedro a preguntarle. Pero cuando Pedro entra a la casa, y parece ser que Jesús ya estaba en la casa donde iban, mientras Pedro se había quedado hablando con el cobrador de este impuesto, antes de que Pedro pudiera decir cualquier cosa, Jesús le habló primero, como que sabía la pregunta que iba a hacer, como que había escuchado lo que este hombre le había preguntado a Pedro, y quiere que Pedro sepa la respuesta a la pregunta que le hizo este hombre, pero se lo dice por medio de otra pregunta. Noten, entra Pedro a la casa y me imagino que apenas Pedro iba a hablar, maestro, porque así era Pedro, ¿no es cierto? A ver si él trae 2 dracmas, porque yo no traigo ni un centavo. Y el Señor como que lo detiene y le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿Qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro, noten lo que les dice en el versículo 26, Pedro le respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, por lo tanto los hijos quedan exentos de pagarlos. ¿Sí? Ahora, como decía la hermana, si yo hubiera sido Jesús, yo le hubiera dicho a este camarada que no sabes que los hijos no pagan impuestos. Pero si hubiera desatado una legata, ¿verdad? Porque entonces estaría declarando que él era hijo de Dios y el templo le pertenecía a Dios, así es que él estaba exento de pagar esos impuestos. Pero noten que no se metió en líos el Señor Jesús aquí. No quiso discutir, no quería meterse en una legata con él, ¿sí? Sí, entonces lo que hace el Señor Jesús aquí al escuchar las palabras de Pedro, ¿sí? de que los reyes les cobran impuestos o tributos a los extraños, ¿sí? Es primero reconoce que lo que Pedro dice es verdad. Y entonces como esto es verdad, que los reyes les cobran impuestos a los extraños y no a los hijos, entonces quiere decir que él, Jesús, por ser el Hijo de Dios, no tenía por qué pagar el impuesto del templo de su Padre, ¿cierto? No tenía por qué pagarlo. Y con esto Jesús estaba afirmando su independencia en principio de que como hijo de Dios estaba exento de este impuesto. Mantengan eso en su mente. Jesús está exento de pagar este impuesto. No había nada que lo obligara a pagar este impuesto. No había ninguna razón legal ni religiosa ni de otro tipo por la que él tuviera que pagar este impuesto. Es más, ¿se acuerdan de lo que Jesús dijo acerca de sí mismo? En Mateo capítulo 12 y el versículo 6, Él dice de sí mismo que uno mayor que el templo estaba ahí. ¿De quién estaba hablando? De sí mismo. Entonces, Él era mayor que el templo. Él no tenía por qué pagar ningún tributo, Él no tenía por qué pagar ningún impuesto porque el templo era de su Padre y Él como hijo de Dios podía reclamar que el templo era suyo también. Y no solamente el templo era suyo, sino que Él era mayor que el templo todavía.
ya tienen la imagen del Jesucristo poderoso, del Jesucristo Hijo de Dios, del Jesucristo que tiene todo el derecho de reclamar, que tiene todo el derecho de sentirse exento de pagar, en este caso, este impuesto. Versículo 27. Sin embargo, Señor Jesús sigue hablando aquí. Para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Al abrirle la boca hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por ti y por mí. Oh my God. Ok. Pedro dijo no. Los hijos no deben pagarle, los reyes no les cobran tributo a sus hijos. Los reyes no les cobran impuestos a sus hijos, les cobran a los extraños. ¿Sí? Y Jesús dijo, sí, los hijos de hecho están exentos. Por lo tanto, yo no tengo por qué pagar este impuesto. No hay razón para que yo lo pague. No me pueden obligar a pagarlo. Yo soy el Hijo de Dios. No me pueden obligar a pagarlo. Pero en el versículo 27, sin embargo, para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo, saca un pez, ábrele la boca y vas a hallar una moneda, y la moneda equivalía a lo que tenían que pagar por Pedro y Jesús, como vamos a ver más adelante. Ahora nos podemos poner a hablar acerca de que, ¿y cómo fue que apareció esa moneda en la boca del pez? Había habido alguien supersticioso que echó la moneda, hizo un deseo, y cuando echó la moneda, ahí estaba el pez y la cachó. ¿Quién sabe? No sé. A lo mejor se había hundido un barco pirata por ahí. Podemos hablar de muchas cosas, de cómo el caso es que la moneda estaba en el pez, como Jesús dijo que iba a estar, amén. Digo, si Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que vemos y hasta lo que no vemos con solamente su palabra, no pudo haber puesto una moneda en la boca de un pez y decirle a ese pez, quédate ahí, cuando venga fulano de tal, echa el anzuelo, muerde el anzuelo porque necesitamos tú. Yo no sé. ¿Sí? Pero una de las cosas que sí aprendemos aquí, como hemos aprendido en otros pasajes de las Escrituras, es acerca de la providencia de Dios para las necesidades de sus hijos, amén. Y puede usar un pez para proveer para sus hijos, amén. Es más, a mí que me provea puro pescado, si está bien frito, zarandeado, con su salsita, sus tortillas de maíz. Ya estoy hablando de comida otra vez, ¿verdad? La próxima vez traigan tomates y cuando empiece a hablar de comida me los avientan para luego llevármelos a la casa y hacer una salsa cruda. Ok, entonces, él puede usar lo que quiera, ¿sí? Y entonces podríamos decir, ok, esta enseñanza, este suceso nos está hablando acerca de la providencia de Dios para sus hijos. Y nos está hablando de los milagros que puede hacer, de proveer para sus hijos aún por medio de un pez. Pero yo creo que hay una enseñanza mucho más valiosa y admirable que tenemos aquí. Y esa enseñanza es la actitud de Jesús al pedírsele que hiciera algo que no tenía ninguna obligación de hacer, pero que Él hizo, y más que eso, la razón por la que lo hizo. Esa es la verdad, eso es lo verdadero asombroso aquí. Es lo que verdaderamente asombroso aquí, porque en primer lugar estaba dispuesto a pagar este impuesto para no ofender a los que estaban pidiendo que lo pagara. Bueno, vamos a ver que la palabra ofender no es la palabra ofender que nosotros tenemos como ofender, porque Jesús, cuando la situación lo ameritaba, era rápido para ofender a la gente. ¡Boom! Era como que traía la espada lista, y cuando la ocasión lo ameritaba, la marca del zorro, y ofendía a medio mundo. ¿Se acuerdan en Mateo 15? ¿Se acuerdan cuando los escribas y los fariseos van de Jerusalén y le preguntan a Jesús que por qué sus discípulos quebrantaban la tradición de los ancianos y no se lavaban las manos para comer? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Y el Señor les dice, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios? Por causa de su tradición.
Sí, y empieza a hablar acerca de cómo ellos no honran a su padre y a su madre porque dicen que lo que los pudieran ayudar a ellos lo tienen como ofrenda para el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando termina de reprenderlos, aquí sí había, tomen nota de que estos sí eran escribas y fariseos. Y cuando termina de decir lo que tiene que decir en Mateo 15, los versículos 10 al 14, dice que luego Jesús convocó a la multitud y les dijo: escúchenme y entiendan. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Versículo 12 dice: entonces sus discípulos se le acercaron y le preguntaron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron tus palabras? Y el que dice: ay no, ¿en serio? Hay que ir a pedirles perdón. Yo no quiero ofender a nadie. Me malentendieron. Tengo que decírselos como lo quise decir. ¿Ok? Tengo que ir a pedirles perdón. ¿Eso fue lo que les dijo? No, noten el versículo 13, si es que lo fueron a buscar. Él les respondió: toda planta que mi Padre celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Cómo le importó que los fariseos se ofendieran? ¿No es cierto? Le dio una preocupación tremenda. No iba a poder comer después de esto porque los discípulos le hicieron ver que los fariseos se habían ofendido. Entonces, cuando estamos hablando de ofender, cuando está hablando para que no se ofenda, no está hablando de ese tipo de ofender. En este caso, en esta ocasión, aquí no había escribas y fariseos cuestionándolo, eran los cobradores de impuestos a los cuales él había venido a salvar, a buscar, a salvar, como lo era Zaqueo, sí, como lo era Mateo mismo, gente común y corriente que estaba a su alrededor, que tenía también que pagar el impuesto, pero que si lo veían a él, resistirse a pagar ese impuesto, podría envalentonarlos a ellos para tampoco pagar el impuesto. Y esto era algo que Jesús no quería ser, una piedra de tropiezo para nadie. Y podemos pensar, pero ¿cómo es que el Señor pudiera pensar que podría ser una piedra de tropiezo? Él pensaba que podía ser, Él no quería ser piedra de tropiezo para nadie, Él no quería hacer nada que pudiera envalentonar a la gente a hacer lo que Él estaba haciendo, aunque Él tuviera el derecho de hacerlo. Porque Él quería que la gente lo viera a Él como el ejemplo de alguien que sigue, que sirve, que ama, que obedece, que se somete a la voluntad de su Padre que está en el cielo. Ahora, la palabra que se traduce ahí ofenderlos en griego es la palabra scandalizo. Scandalizo, de donde tenemos la palabra escandalizar. ¿Sí? Lo que está diciendo: no quiero que la gente se escandalice de que yo no voy a pagar el impuesto. Que arme un escándalo porque el maestro no paga, porque a mí sí me van a forzar a pagar. Mira, ya se fue, ahí va. Porque a mí sí me van a forzar a pagarlo. Sí, la palabra escandalizo se puede traducir hacer tropezar, se puede traducir incitar a pecar, se puede traducir hacer caer, se puede traducir poner tropiezo. Y en el próximo capítulo vamos a hablar acerca de los tropiezos. Entonces, vemos que Jesús no quería que sus actitudes envalentonaran al pueblo común y corriente a hacer algo que no debían hacer o dejar de hacer algo que debían hacer. Era importante para Él dar un buen ejemplo. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús no estaba no queriendo ofenderlos, estaba no queriendo poner piedra de tropiezo, un mal ejemplo a la gente que lo estaba rodeando. Pero hay otra cosa más todavía. Hay otra cosa más todavía. Porque algo que vemos aquí es que vemos hasta dónde estuvo dispuesto a humillarse, sometiéndose a cosas a las cuales no tenía por qué someterse por el bien de otros. ¿Sí? Vemos aquí hasta dónde estuvo Jesús dispuesto a humillarse, sometiéndose a hacer cosas que no tenía por qué hacer por el bien de otros. Y a menudo nosotros somos llamados a humillarnos y a hacer cosas que no queremos hacer por el bien de otros, por el bien de los demás. ¿Sí?
para que ellos no vayan a ver en nosotros una piedra de tropiezo, para que ellos no vayan a ver en nosotros, no vayan a tener en nosotros una excusa para hacer lo que quieren hacer. Porque si somos cristianos, quiere decir que vamos a seguir el ejemplo de Cristo, amén. Entonces vamos a tener que caminar con cuidado para que no causar el tropiezo de otras personas que quieren seguir a Cristo como nosotros lo estamos siguiendo. Porque ese era el corazón de Jesús. Pero imagínense, por favor, el dueño del templo, alguien mayor que el templo, tener que pagar para la manutención del mismo. ¿Ok? Pónganse a pensar en eso, en lo que eso significaba. Sin embargo, Él lo hizo. Y nos ha tocado este tema de la humildad, lo vimos el martes pasado, lo hemos visto los últimos 2 martes, y creo que es algo que Dios está tratando de recalcar en nosotros como Calvary Chapel San Diego en español, porque debemos de ser humildes. Debemos de ser humildes. Porque eso es lo que va a manifestar más el comportamiento y el espíritu de nuestro Señor Jesucristo que cualquier cosa religiosa que podamos hacer. Delante de nuestros hijos, delante de nuestros cónyuges, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde quiera que nos desenvolvamos. Nuestra humildad va a ser la que va a manifestar la presencia de Dios en nuestras vidas más que cualquier cosa religiosa que hagamos. ¿Sí? Por eso el profeta Miqueas nos dice en Miqueas capítulo 6 y el versículo 8, Miqueas 6, versículo 8, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti. Y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y ¿qué? Y humillarte ante tu Dios. Ser humilde delante de Dios. El apóstol Pablo dice a los romanos en Romanos 12, versículo 3, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tengamos más alto concepto del que debemos tener. No nos creamos más que los demás. No creamos que porque somos hijos de Dios estamos exentos a obedecer la palabra de Dios, que nosotros sí lo podemos hacer, pero ellos no, etcétera, etcétera. Entonces, una pregunta, ya me lo termino, pero una pregunta, porque se da mucho. El orgullo es fácil de meterse en nuestro corazón, ¿verdad? Lo vimos los estudios del martes. ¿Ustedes qué creen? Pido sus opiniones. ¿Debemos estar orgullosos de que somos hijos de Dios? Deberíamos de estar orgullosos. Yo soy hijo del Dios viviente. Yo soy hijo del Rey. Yo soy hijo. Deberíamos estar orgullosos de ser hijos de Dios. Cuando este mismo Dios nos está llamando a ser humildes. Cuando este mismo Dios se humilló a sí mismo y pagó los impuestos que tenía que pagar, aunque no tenía por qué pagarlos. Hay mucho orgullo ahorita en todas partes, ¿verdad? Orgullo nacional, orgullo religioso, orgullo de estos contra aquellos. ¿Sí? Orgullo de que yo sé más que tú y etcétera, etcétera. Hay mucho orgullo por todos lados, pero ¿deberíamos estar orgullosos de que somos hijos de Dios? No deberíamos estar orgullosos de que somos hijos de Dios. ¿Cuándo se está cuándo se llena de orgullo uno? Cuando tiene algún logro, ¿no es cierto? Cuando tiene algún éxito. Cuando hace algo que los demás no pueden hacer. ¿Sí? ¿Quién logró ser hijo de Dios por su propio esfuerzo? Levante su mano, por favor. ¿Quién recibió el título de hijo de Dios por lo bien que se portó? ¿Quién recibió el título de hijo de Dios porque se memorizó toda la Biblia? ¿Quién se ganó el título de hijo de Dios porque nunca ha cometido adulterio? ¿Quién se ganó el título de hijo de Dios porque es bueno? ¿Cómo se ganaron el título de hijo de Dios o hija de Dios?
La verdad es que nadie nos ganamos. Nadie hicimos nada para ganarnos y merecer ser llamados hijos de Dios. Entonces, no debemos estar orgullosos de que somos hijos de Dios. Al contrario, debemos demostrar humildad, porque no fue algo que ganáramos por nosotros mismos, sino algo que se nos dio a pesar de no merecerlo. ¿Felices de serlo? ¡Claro que sí! ¿Contentos de que lo somos? Desde luego que sí. Decir con confianza que lo somos, my goodness, por favor, grítelo a los cuatro vientos. Pero no se enorgullezca, porque como dice Pablo en 1 Corintios 4, 7 creo, ¿qué tienen que no hayan recibido? No debemos de estar orgullosos de que somos hijos de Dios, debemos estar agradecidos de que por haberle recibido, por haberle aceptado como nuestro Señor y Salvador, se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no es por nada que nosotros hayamos hecho. ¿Sí? Por eso no nos podemos creer más que los demás. Por eso no podemos decirle a los demás, yo soy hijo de Dios y tú no, por eso. No, soy hijo de Dios, pero no por algo que yo haya hecho, sino porque Él me llamó y yo respondí. El ejemplo de Jesús es, noten, Filipenses capítulo 2, comenzando con el versículo 4. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no se quedó ahí. Les dijo a sus discípulos, vamos a ir a Jerusalén. Ahí voy a ser maltratado, ahí voy a ser juzgado, ahí voy a ser crucificado, pero luego voy a resucitar. Y porque se humilló hasta este punto, en Filipenses capítulo 2, los versículos 9 al 11, siguen diciendo esto, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Sí? ¿Pero qué fue? ¿Por qué fue exaltado? Porque se humilló. ¿Queremos ser exaltados? Tenemos que ser humildes. ¿Queremos ser el que esté al frente de todos? Tenemos que ser el servidor de todos. En la economía de Dios, los perdedores ganan, los ganadores pierden. ¿Se han dado cuenta de eso? Somos cristianos porque seguimos a Jesucristo y debemos imitarlo a Él, especialmente en su humildad. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por el ejemplo de Jesús. Gracias porque tu palabra es tan clara. Gracias porque si nos estás llamando a esto es porque sabes que vamos a encontrar bendición en ello. Si nos estás llamando a esto es porque sabes que a través de ello vamos a poder exaltar el nombre de Jesús delante de todos los hombres. Donde quiera que nos desenvolvamos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Ayúdanos, oh Dios, a aceptar hacer cosas que quizás no hay razón por las cuales tengamos que hacerla, excepto que es por el bienestar de otros. Ayúdanos a poder a los demás antes que nosotros mismos, como tú lo hiciste al venir a salvarnos. Señor, estamos llenos de gozo, estamos llenos de alegría, estamos llenos de felicidad, Señor, que podemos ser llamados tus hijos. Pero reconocemos que no es por nada que nosotros hayamos hecho, sino que es por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Así es que ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a manifestar esa misma humildad
Que se nos conozca, Señor, por esa humildad que nuestro Señor Jesucristo mostró en tantas ocasiones mientras estuvo aquí en la tierra. Todo lo que tenemos nos ha sido dado. Por lo tanto, agradecemos a ti, oh Dios, que has sido tan bueno y tan misericordioso. Bendice a tu pueblo, hoy y siempre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén y amén.